¿Por qué nadie ha podido capturar al jefe del cártel de Sinaloa? La vida oculta de Ismael Zambada García, el narcotraficante más poderoso y esquivo de México, ha sido todo un misterio. Un individuo que ha sabido sobrellevar una vida criminal en el anonimato tras ejercer una de las profesiones más rudas de nuestros tiempos modernos que incluyen el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Se le considera un individuo bastante astuto e inteligente. Hoy hablamos de uno de los capos más prominentes y acaudalados de todo México. Cumplió 77 años de edad en enero de 2024. Ismael El Mayo Zambada García continúa siendo uno de los pocos líderes criminales de la vieja escuela que jamás ha pisado una cárcel. De acuerdo con las denuncias formales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado en su contra, ha ocupado un rol clave en el cártel de Sinaloa desde el año 1989. Antes formó parte del desaparecido Cártel de Guadalajara, por lo que se estima que su carrera delictiva abarca casi 5 décadas. A diferencia de otros personajes de gran relevancia como Héctor el Güero Palma o Joaquín el Chapo Guzmán, Zambada García ha logrado escapar de las autoridades y conservar su posición de mando dentro del grupo criminal. Pero ¿cómo ha logrado eludir a las fuerzas federales? Bueno, la respuesta clave reside en el popular Triángulo Dorado, que abarca las fronteras entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. En la sierra, El Mayo tiene su refugio y principal escondite. En cuanto a su lugar de poder en el cártel de Sinaloa, una reciente entrevista en 2022 que le hicieron al famoso Margarito Flores, ex traficante de esta organización, resaltó un aspecto de El Mayo que sería esencial, del por qué difícilmente no lo han podido atrapar nunca. En un diálogo con el periodista Loan Grillo, Flores expresó que Zambada era uno de los jefes criminales con los que era más sencillo trabajar, en comparación con el Chapo o con Arturo Beltrán Leiva. Según sus declaraciones, una vez que El Mayo confiaba en algún socio, mostraba una gran disposición para realizar negocios relacionados con el tráfico de droga. Cuando se trataba de negocios, él decía, lo que ustedes elijan, ¿y saben qué? Aquí tienen algo extra para ustedes, mencionó Flores al periodista. No me extraña que siga siendo el líder de la organización, el más exitoso sin duda. Tal personalidad lo habría diferenciado desde siempre de las actitudes que tenían figuras como el Chapo, al que Flores lo describió como el capo más complicado de tratar, o como el Barbas, cuya obsesión por la violencia sanguinaria le generó una reputación poco favorable, eclipsando sus supuestas habilidades para administrar sus finanzas y tratar a sus secuaces. Aunque para entender cómo El Mayo llegó a liderar una de las organizaciones criminales más poderosas de México, como lo es el Cártel de Sinaloa, debemos analizar cómo fue su entorno mientras crecía. De su infancia poco se sabe. Los medios internacionales lo han tildado como El Mayo, pero sus numerosos subalternos lo tratan con respeto como Don Mayo. Esta es la historia, o al menos lo que se conoce, de Ismael Zambada García, el líder histórico del Cártel de Sinaloa. La vida del Mayo Zambada es un enigma y su juventud una fuente de intrigas, mitos y leyendas. Se dice que nació en Sinaloa el 1 de enero de 1948 en algún rancho llamado El Álamo, al sur del municipio de Culiacán, entre los senderos de Tierra de la Sierra. Durante los primeros años de su adolescencia, Zambada tuvo que buscar el sustento para ayudar a su familia, entre ellos sus seres más apreciados, su mamá y sus hermanos menores, desempeñando actividades de obrero en los ranchos de la zona. También llegó a trabajar en los campos de cultivo, luego como conductor de una mueblería y después limpiando neumáticos. Zambada se abrió camino entre las filas del crimen organizado a mediados de la década de los 70, por medio de la mano de un hombre de origen cubano llamado Antonio Cruz Vázquez, quien era su cuñado y tenía el apodo de El Nico. Lo introdujo al negocio del tráfico de drogas y le enseñó a pasar mercancía por la frontera de Estados Unidos. Aunque de esto no existen evidencias, los relatos familiares y de ex empleados relatan anónimamente lo poco que han podido conocer sobre Don Mayo. El Mayo tomó nota de los contactos del Nico en ambos lados de la frontera y de la importancia de sobornar a las autoridades adecuadas para hacer crear los contactos en la policía y en la política. Se cree probable que posiblemente también haya notado los defectos de su excéntrico cuñado, como una pasión irrefrenable por los coches de lujo y las apuestas en los casinos. A causa de esta visibilidad a la que se exponía constantemente, su cuñado Cruz Vázquez acabó cayendo presa en manos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en años posteriores. El Mayo fue una pieza clave en la jerarquía del Cártel de Juárez, encabezada en aquel entonces por Amado Carrillo Fuentes, lo que le permitió abrirse paso a un mundo de posibilidades gracias a sus buenos socios en Estados Unidos, quienes también le ayudaron.
Pero antes, te recuerdo que si eres fan de las historias criminales y te gusta este tipo de contenido, entonces estás en el canal correcto. Te invito a suscribirte y deja un poderoso like si eres tan amable para seguir trayéndote contenido como este. Continuamos. En la actualidad, Ismael El Mayo Zambada García es padre de 4 varones y 4 mujeres, entre ellos Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien desempeñó un papel fundamental en el cártel de Sinaloa al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Suramérica vía México, con destino a los Estados Unidos. Vicente fue aprehendido junto a sus escoltas por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009, portando armas consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 18 de febrero de 2010, el Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos para afrontar cargos federales. Años después, fue testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, en donde afirmó que Guzmán Loera sobornaba a militares mexicanos con hasta $1 millón al mes. Otro hijo del Mayo, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido con su esposa en noviembre de 2013 cuando cruzaba la frontera en Nogales, Arizona, quedando después ella en libertad. El tercer varón, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, fue capturado por la Armada de México en una comunidad de la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. El 20 de octubre de 2008 arrestaron a Jesús Zambada García, alias El Patrón, hermano de Ismael Zambada, y a Jesús Zambada Reyes, de 21 años, su sobrino e hijo de Reinaldo Zambada. La PGR de México relaciona a El Patrón con el asesinato del excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Edgar Millán. En septiembre de 2020, de manera extraoficial, se filtraron fotografías de Dwayne Zambada, supuesto nieto de Ismael Zambada, y su presunta participación dentro del cártel de Sinaloa, quienes afirman que es una pieza importante dentro de la organización criminal. Ahora, entrando en contexto de sus actividades criminalísticas, conozcamos un poco sobre los socios que trabajan para El Mayo que lo han ayudado a expandir el cártel entre Estados Unidos y el Ecuador. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha revelado y castigado a los capos de la droga que han actuado como puente entre las dos naciones, responsables del envío de cocaína al territorio estadounidense. Uno de ellos es Wilder Emilio Sánchez Farfán, de Ecuador, y Miguel Ángel Valdés Ruiz, de México, el más importante de los contactos de Don Mayo. Sánchez Farfán es un delincuente que estableció alianzas con Ismael El Mayo Zambada, conocido también como el Gato Farfán, siendo uno de los principales abastecedores de estupefacientes del Mayo. La cocaína la obtenían en Colombia y la trasladaban por vía marítima dentro de submarinos a Centroamérica y México. Sus envíos por lo general llegaban a Culiacán, Manzanillo y Ensenada, para luego ser llevados a la frontera sur de California para su correspondiente distribución. Según los medios, Sánchez Farfán fue capturado por autoridades colombianas el 9 de febrero de este año 2024. No obstante, eso no implicaba el fin de las conexiones del cártel de Sinaloa en Ecuador, puesto que Valdés Ruiz continúa siendo el principal intermediario entre El Mayo y narcotraficantes ecuatorianos. Desde 2019, el mexicano socio de El Mayo, llamado Valdés Ruiz, pero su verdadero nombre es Miguel Ángel, está en el punto de mira de autoridades estadounidenses debido a su participación en el tráfico de cocaína. El 20 de febrero de 2022 fue incluido en la lista negra de la OFAC, organismo que lo señaló como intermediario, creando el enlace perfecto entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García. Con el propósito de encubrir sus actividades ilícitas, Miguel Ángel usa el nombre de Miguel Eduardo Valdés Cajamarca, y así pasar inadvertido ante las fuerzas del orden. Su zona principal de operación se ubica en Culiacán, el bastión más poderoso del cártel de Sinaloa. El modus operandi de Miguel Ángel alias Valdés Ruiz consiste en emplear una flota privada de aviones para transportar la cocaína desde Ecuador a Sinaloa. Además de tener comunicación directa con El Mayo Zambada, también cuenta con colaboradores en Mexicali, Ensenada y Tijuana, en el estado limítrofe de Baja California. ¿Qué se esconde detrás de la longevidad del poder del Mayo Zambada? ¿Cómo ha logrado mantenerse al margen de la ley y de sus enemigos? ¿Qué papel juegan sus descendientes en el negocio del narcotráfico? Estas y otras preguntas siguen sin respuestas, mientras el capo de la vieja escuela sigue en libertad. En conclusión, Ismael El Mayo Zambada sigue siendo uno de los narcotraficantes más poderosos y prófugo de la justicia de México y el mundo, que ha logrado mantenerse al frente por décadas, a pesar de la persecución de las autoridades de ambos lados de la frontera. Su experiencia, astucia, discreción y capacidad de adaptación lo han convertido en un líder indiscutible del crimen organizado, que ha sabido forjar alianzas, evitar conflictos y sobrevivir a la captura o muerte de sus socios y rivales. Su historia es un reflejo de la complejidad y el desafío que representa el fenómeno del narcotráfico en México y el mundo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta apasionante travesía, conociendo la historia de Ismael El Mayo Zambada.
Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar cuál es tu parte favorita de esta historia y recuerda compartir el video con tus amigos y familiares. Y por supuesto, mantenerte atento para más contenido como este. Queremos saber tu opinión sobre el video. Hasta la próxima.